bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de La Voz en el Living. La invitada que nos acompaña hoy es alguien a quien quiero, respeto y admiro profundamente. La doctora Virginia Cardoso es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, pero la academia no alcanza para definirla. Si hay palabras que marcan su identidad, son la coherencia, la cercanía y la perseverancia. A lo largo de su trayectoria ha mantenido un trabajo de puertas abiertas que ha sido un verdadero faro para quienes somos activistas desde las organizaciones sociales. Nunca me voy a olvidar de una frase que me dijo una vez y que me marcó para siempre. Cuando la sociedad civil te golpea la puerta, generalmente viene con solución. Virginia es de esas profesionales que nos interpela y nos enseña constantemente. Nos ha dado herramientas invaluables para entender la intersección entre género y salud y para reconocer los determinantes de género en la atención médica de las mujeres, muy especialmente cuando hablamos de patologías que conllevan dolor. Hoy tengo el inmenso privilegio de escucharla, de aprender con ella y de reflexionar juntas. Bienvenida, Virginia, a nuestro living. Bueno, muchas gracias, Claudia, por esa introducción tan cálida, y bueno, y además gracias a vos y al programa, y también a todos y todas las que militan, las que realizan activismo en temas de salud, que es tan importante, porque la salud es algo que construimos entre todos y todas, no es propiedad de ningún saber disciplinar, ¿no? Sino que es parte de nuestra construcción, así que agradecerles también por estas formas de construir salud a través de las herramientas de la comunicación, y realmente es una experiencia muy linda, así que felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Desde que empezamos te tengo la lista. Pero bueno, logramos encontrarnos y sabés que quería arrancar por algo que creo que nunca lo hablamos y me parece que puede ser interesante arrancar de ahí. Tu mamá es una médica paliativista muy conocida, que ha tenido una trayectoria muy, muy destacada. Yo conocí a tu mamá y te conocí a vos por separado y no sabían que eran madre e hija. No, y ¿cómo eso ¿no? de tener una mamá que aparte es paliativista, que tiene todo un perfil social y humano y de empatía tan marcado, ¿no? ¿Cómo eso influyó en tu decisión, no solo por la medicina, sino por la especialización, o sea, en familia y comunidad, que, bueno, si hay algo que define la empatía, la cercanía, el estar, es esa especialidad? Bueno, qué interesante pregunta, para terapia, digamos. Bueno, miranos, estamos en terapia. Para terapia. No, en realidad, realmente yo soy una persona que estoy muy orgullosa de mi mamá y del camino que ha hecho profesionalmente y humanamente, y creo que en ese camino yo siempre siento, probablemente no sea así, probablemente tenga otras vueltas de tuerca, siempre siento que fue un camino en donde nos fuimos encontrando, ¿no? O sea, en ese sentido probablemente ya teníamos muchas más cosas en común, pero que nos fuimos encontrando porque también uno de joven, una cosa media adolescente que después va heredando y que va construyendo, quiere diferenciarse de sus padres, ¿no? O sea, y en realidad desde ese lugar, además en la medicina, a mí bueno, mi madre es una persona muy conocida y muy respetada también, no quería que me trataran distinto por ser hija de, ¿no? Mi madre siempre dice, bueno, vos lograste que en vez de que vos seas la hija de ellos, sea la madre de eso siempre dice mi mamá, pero bueno, en realidad también desde ese lugar yo siempre marcaba la distancia. Bueno, por ejemplo, como neonatóloga, mi madre, su principal lugar de inserción es el hospital, y yo siempre tuve claro que lo mío era la comunidad y el territorio y las policlínicas barriales. Bueno, ella como pediatra y neonatóloga también viene de generaciones, que por suerte eso se está transformando, que tenía mucha resistencia a la medicina familiar y comunitaria, ¿no? Y yo, bueno, elegí hacer medicina familiar y comunitaria, que era algo que también desde la pediatría en aquel momento, me acuerdo que me decían, pero si sos inteligente, ¿por qué vas a hacer medicina familiar y comunitaria? Porque me encanta, porque me apasiona. Entonces, todo eso fue como
parte de los prejuicios que había, ¿no? Claro. Que hubo que ir rompiendo, que hubo que ir demostrando. ¿Cuándo hiciste vos la especialización? Y bueno, yo me recibí en el 2011, 2012, hice la especialización. Empezaste enseguida. Sí, Ok, sí. ok, bien. Y bueno, y en ese camino, digamos, también la medicina familiar a lo largo de los años ha ido mostrando su especificidad, mostrando su saber, construyendo el campo académico, ¿no? Entonces, bueno, pero ha sido un proceso de construcción de una de las especialidades más jóvenes que tiene nuestro país, ¿no? Al contrario de la pediatría, que ya es una especialidad muy conocida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí por eso fue un campo donde yo sentía que nos distanciábamos, ¿no? Que marcaba la diferencia, y fue un lindo descubrimiento de adulta, digamos, más en ese rol de mujer adulta y de construir tu propia vida y tu propio proyecto, darte cuenta que en realidad está profundamente vinculado a lo que hacemos, ¿no? Y desde ese lugar creo que lo que más aprendí de mi madre en ese sentido y que nos une profundamente y que yo admiro muchísimo de mi madre es el compromiso enorme con sus pacientes, ¿no? Y con las familias que acompaña en las distintas situaciones tan dolorosas, ¿no? Y desde ese lugar, de alguna forma, el compromiso que muchas veces no está midiendo cuánto se involucra, ¿no? Mi madre es una persona que en eso no está midiendo, ¿no? Que creo que vivimos en un tiempo un poco en esta posmodernidad donde parece que lo que está bien es estar cuidando cuánto damos, ¿no? Claro. Y esto de preocuparnos La más por la distancia óptica y no la óptima. cercanía. Exactamente. Yo creo que mi madre fue una persona que ha sido muy feliz en una carrera que con muchísima gente que la quiere, donde justamente siempre ha dado sin medir, y eso la ha hecho mejor profesional, y yo, bueno, espero haber aprendido algo de esa entrega que ella siempre tuvo, y creo que esa pasión, que ese compromiso es realmente algo que nos hace tener una perspectiva muy parecida a la hora de trabajar en lugares que yo sentía en algún momento que eran diferenciadores, pero que en realidad resulta que son muy confluyentes, y ¿no? muy afines. Exacto. Sin duda. Virginia, vos me decías que tuviste claro desde chica que la diferenciación ahí con tu mamá, que está más bien en el segundo nivel, aunque hace policlínica también, no hizo policlínica, que vos querías estar en el barrio, en la comunidad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué eso? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a elegir el territorio? ¿Y qué a lo largo del tiempo que te ejerciste en la primera línea de atención, en el primer nivel, qué te llevas, qué te deja, cuál es ese encuentro tan valioso? El otro día estuvo con nosotros el Turco Márquez y hablamos mucho del territorio, claramente, ¿no? Con él, que aparte, bueno, también es una persona, un referente, y nos contaba cosas muy lindas, y estoy segura que vos debés haber recogido experiencias muy lindas en el territorio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo siento que de alguna forma lo que me llevó a desde dónde trabajar en el ámbito de la salud y desde dónde entender la salud, en realidad tiene que ver con una trayectoria mucho más larga. Yo digamos que en estas búsquedas más de adolescente, de esto de, bueno, quizás yo era el estereotipo de adolescente que pensaba que el objetivo era cambiar el mundo y teníamos que buscar dónde íbamos a lograr cambiar el mundo. ¿Esto tiene que ver con tu militancia política también? Con mi militancia política, sí, pero antes incluso, okay, ¿no? O sea, en realidad esta sensación era un adolescente que era eso, ¿no? Sentía que habíamos nacido para cambiar el mundo y que teníamos que buscar dónde, ¿no? Cómo cambiarlo. Ahí en esas búsquedas yo empecé cuando tenía más o menos 15 años a involucrarme con un grupo de jóvenes voluntarios en los asentamientos de Paso Carrasco, bueno, el 18 de mayo, Juana de América, algunos asentamientos del lado de Canelones, digamos, pero que era una época, después fue todo un proceso de reloj y todo eso, pero que había inundaciones muy fuertes, donde realmente las personas perdían todo en ese momento, sí, claro, cuando se inundaba, y con algunos jóvenes empezamos a
involucrarnos ahí, hacer un proceso más de voluntariado, digamos, pero de trabajo muy fuerte con los vecinos, con la comisión de vecinos que se organizaba en el barrio, con el salón que se fue construyendo en el barrio para lo comunitario, digamos, y a trabajar ahí en proyectos para las infancias y con los vecinos y vecinas en ese lugar y con mucha gente muy comprometida que trabajaba ahí. Entonces, desde ese lugar, digamos que podríamos decir que desde a esa edad me metí a trabajar en un barrio, en una impronta territorial, en un enfoque comunitario, y nunca más salí de ahí, ¿no? Esa fue como una definición que me marcó. Y después, bueno, después yo trabajé, mientras estudiaba medicina, en realidad trabajé, a fruto también de gente que conocí en ese proyecto en Paso Carrasco, trabajé en el barrio Conciliación, en un proyecto social que en realidad era un proyecto que, si bien gestionaba Club de Niños, un CAIF y un centro juvenil, el Club de Niños Jamuatí en aquel momento, donde yo me sumo, era una impronta de gente también muy militante que había fundado ese lugar y que con una impronta muy comunitaria, no con la impronta de gestionar un centro, sino con la impronta de Abrirlo ser parte, ¿no? de la vida comunitaria y de la construcción de dignidad y de justicia social desde el trabajo con los vecinos y vecinas. Desde esa impronta yo trabajé 6 años en ese lugar que para mí fue mi mayor formación. O sea, de verdad, el lugar que me enseñó en la vida fue Conciliación, trabajando además con compañeros y compañeras con un compromiso, con un grado de análisis, con un grado de, de afectividad por el otro y por la otra, ¿no? De realmente trabajar siendo riguroso técnicamente, pero desde un amor por el otro, ¿no? Y por la otra, que creo que esa combinación fue algo que me marcó muy de por vida. Entonces, cuando me recibí, lo que quise buscar es dónde en la medicina podía de alguna forma continuar con este proceso que para mí era identitario, ¿no? Del proceso de lo comunitario. Y en realidad ahí fue que, bueno, yo ya venía, ya pensaba que era la medicina familiar y comunitaria, pero incluso dentro de la formación de medicina familiar y comunitaria, yo hablaba mucho para saber dónde estaba más desarrollado lo comunitario, ¿no? Me importaba ir a un lugar que fuera bien comunitario. Ahí fue que elegí la unidad docente asistencial de Jardines del Hipódromo y terminé trabajando por la zona de Punta de Rieles, en una polinia llamada Villa Farré, también con una médica de familia como tutora, María Lara Fernández, que fue maravillosa, y también en Villa Farré con una impronta muy comunitaria, muy de trabajo territorial, como un eje Camino Maldonado con mucha red, ¿no? Mucha red, mucha colectivo, está la red Camino Nordeste en aquel momento, etcétera. Y bueno, y entonces esa impronta de alguna forma fue distinta mi trayectoria a la de otros compañeros y compañeras de mi generación, de médicos, médicas de familia, que venían a encontrar lo comunitario después de un proceso de facultad de medicina que era muy hospitalocéntrico, claro, que era muy alejado. Para mí fue una continuidad de lo que yo ya sentía que era mi identidad y lo que yo quería, dónde yo quería estar en el mundo, y bueno, y buscar dónde podía encontrar eso en la medicina, y realmente fue maravilloso porque la medicina familiar y comunitaria me enamoró completamente, ¿no? O sea, es desde ese lugar. Y bueno, y creo que después también siempre en los lugares de gestión donde he tratado de trabajar, siempre he tratado de trabajar la gestión con la centralidad en lo que pasa en el territorio, ¿no? Con la centralidad en lo que realmente importa al final del día. Lo más importante de todo es qué pasa en esa interacción y en ese encuentro entre el equipo de salud o el equipo técnico de un programa con las personas que están necesitando, que tienen necesidades y que tienen que tener respuesta y garantizados sus derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa interacción? Nunca dejó de ser para mí lo más importante, ¿no? Y desde la gestión, cómo cuidamos qué pasa ahí como uno de los elementos más importantes, que creo que es una de las cosas que muchas veces la formación en gestión no te lo enseña, ¿no? Sí, te iba a decir eso, porque vos me estás trayendo mucho, mucho de vivir y de sentir, ¿no? El encuentro con el otro y la otra, y bueno, después cómo se pasa de ese contacto tan cotidiano con la otra edad a la gestión, ¿no? O sea, que doy fe que tu gestión, vamos a empezar por la intendencia donde estuviste en la dirección de la División Salud, y que creo que, por lo menos para las asociaciones de pacientes y las comunidades, tu paso por ahí fue un hito,
Y esto no lo quiero decir en plan fan, porque soy fan, pero no, Somos más allá, mutuamente somos fans fans. mutuamente, no, pero quiero decir, no lo digo en ese plan, ¿no? Ujú. No es banal lo que estoy diciendo, es un hito, porque cuando decía que la sociedad civil, vos me dijiste eso una vez, es cierto, te golpea la puerta con soluciones, vos no era una frase hecha, no es un cliché, es real, y a muchas organizaciones nos cambiaste la forma de actuar y de movernos porque nos viste, porque tenés la capacidad de vernos, que en muchos ámbitos políticos y de gestión parece que te están viendo, pero no te ven. Entonces vos tenés una mirada reflexiva, respetuosa, cercana con, con la sociedad civil. Entonces, ¿cómo fue para vos ese pasaje, ¿no? De trabajar el cara a cara, el te miro a vos, al, bueno, tengo que ampliar la mirada de la foto chica al plano general y bueno, ahora empiezo a trabajar articulando colectivos. Bueno, primero gracias por las valoraciones sobre mi trabajo ahí. Realmente para mí la experiencia por la Intendencia de Montevideo fue maravillosa, realmente, y esa gestión de ese periodo, y además con Carolina Cosa a la cabeza, fue un proceso en el que estábamos convencidos y convencidas de que teníamos que darlo todo para dar la mejor respuesta que podíamos en un momento donde además pandemia de por medio, etcétera. Muchas veces lo que estaba pasando con el sistema de salud era que se estaba replegando, ¿no? Que Claro. se estaban cerrando sobre sí mismos. Nosotros estábamos convencidos de que nos tocaba estar presente para la gente en territorio. Y bueno, y ahí es interesante lo que preguntás, porque en realidad yo siento que, que, que realmente gané muchísimo en este sentido de aprendí muchísimo con ustedes y con muchos colectivos organizados con los que discutíamos, traían propuestas, traían prioridades, discutían lo que nosotros definíamos y con muchos colectivos en distintos lugares de Montevideo y donde no siempre las discusiones eran amorosas, ¿no? Muchas veces eran fuertes las discusiones, pero también desde la escucha y el tratar de entender qué es lo que el otro o la otra está necesitando y qué es el saber que te está aportando a lo que vos estás haciendo, y desde ahí creo que logramos hacer muchas cosas y fue un aprendizaje muy grande. Lo que a mí más me costó siempre, me cuesta hasta el día de hoy, es que yo estoy convencida de que hay algo que pasa en la relación clínica, en la relación entre, bueno, en mi caso como médica, familia con el usuaria que consulta, ¿no? Hay algo de lo vincular que pasa ahí, del encuentro entre dos personas, ¿no? Que también tiene de afectividad, por más que tiene muchísimo de lo técnico, ¿no? Pero también tiene de el encontrar en el otro, en la otra, aquello sanador para el proceso que está. No es solamente qué tengo yo de saber técnico y qué voy a recetar o indicar, sino también en ese proceso encontrar aquellas cosas que las propias personas tienen como sanadoras en un proceso de salud o enfermedad que nunca es solo biológico, ¿no? Ni lineal. Es ni lineal, y poder también encontrar esas cosas para darles un lugar, para potenciarlas, para traerlas a la mesa, ¿no? Al escritorio de la consulta. Yo creo que es maravilloso lo que pasa en ese encuentro clínico. Nosotros desde Medicina Familiar siempre decimos que la principal herramienta que tenemos terapéutica es la relación médico-paciente, y creo que realmente ahí es algo bueno, que en la gestión lo perdés. Claro. Porque vos no haces clínica hace cuánto. Y no, estando en la Intendencia hice algún apoyo en Policlínico Móvil, por ejemplo, en el Cerro, para apoyar algún día que faltó la médica, sí, etcétera. Pero bueno, lo que me pasaba también es que en la gestión estás muy pendiente del aparatito ¿no? De si te llaman, de los problemas, sí, de las bombas. Que estar ahí. Entonces tenés que estar con una disponibilidad de los sentidos, claro, que hace que no sea lo mismo eso que construís. Es una presencia diferente. Es una presencia diferente, eso yo me di cuenta que cuando yo siempre digo, yo entraba en Casaballe, el último tiempo antes de pasar a la gestión estaba trabajando en la zona de Casaballe, yo entraba a las 8 de la mañana al consultorio, ponía el celular en un cajón y hasta que terminaba la consulta no lo volví a ver, porque era como ese encuentro lo más importante que estaba pasando. Y bueno, y me di cuenta que por más que vuelvas a tener esos espacios clínicos, ese tipo de presencia, ¿no? Ya no la tenés, porque estás todo el tiempo en la gestión atenta a que
Lo mismo que me pasa ahora, tengo 400 técnicos en el territorio trabajando y si hay, ahora tengo el celular acá al lado, ¿no? Si hay alguna situación de urgencia, yo Tenés que atenderlo, tengo que atender y tengo por que supuesto. salir, no es el chupete electrónico nomás que No, tenga el celular acá no, al lado, ¿no? total, Realmente total. tengo que estar atenta porque, bueno, hay equipos técnicos que saben muy bien lo que hacer y que resuelven muchísimas cosas, pero cuando hay cosas que se prenden fuego, tengo que estar Por disponible en el supuesto. momento. Entonces, esa ya cambia, digamos, esa disponibilidad. Y también una cosa que para mí tiene de hermoso la medicina familiar y comunitaria, que no es lo mismo a solo las consultas puntuales, es la longitudinalidad, ¿no? La atención a lo largo del tiempo y el vínculo y la relación que se genera a través del conocimiento mutuo a lo largo del tiempo, ¿no? Que realmente permite que esa relación clínica tenga otra profundidad también a la hora del conocimiento mutuo, el saber su historia, de saber, ¿no? Todas las trayectorias en Son su como proceso de el salud. modelo del médico de pueblo, ¿no? O sea, es como, esto es muy romántico, pero en realidad vos mirás una serie, viste, las típicas series, yanquis que te muestran el médico de familia que va a un pueblo ideal, perfecto, donde todo es perfecto, bueno, pero lo que hace es conocer la historia de cada una de Tal esas cual. personas y atravesar las diferentes etapas de su vida, ¿no? Eso está Sí, muy romantizado, no, claramente, pero es pero así. Cuando vos conoces a alguien, no sé, conoces a una joven, conoces después el proceso en el que decide maternar, se embaraza, la acompañás, el después el recién bebé, nacido. claro, Las intervenciones técnicamente fundadas que vos puedas hacer en torno a cualquier etapa del proceso, sea el control del embarazo, el control recién nacido, su salud sexual y reproductiva previo al embarazo, lo que sea, salud mental, lo que sea en ese proceso, claro. realmente tenés otros elementos para hacerlo cuando conoces a la persona en esa longitudinalidad de la A atención y en ese integralidad. exacto. Bien, y entiendo que gracias a tu visión y a la de mucha gente de tu generación, porque creo que la generación de medicina familiar de la que vos sos parte nos ha enseñado mucho, están también militando mucho la medicina de familia y comunidad y nos están mostrando ese camino, ¿no? Es muy importante, y ahí me pongo el sombrero de la sociedad civil y digo, es muy importante que nosotros y nosotras, la comunidad, tomemos también esto de que la medicina familiar nos puede acompañar a lo largo de la vida y realmente es la herramienta en este momento de tanta locura, de tanta fragmentación, ¿no? Es la herramienta para que nuestra salud sea vista de manera integral y no de manera fragmentada, ¿no? Sí, a mí me parece siempre muy interesante también los malestares que la gente refiere cuando va a sus consultas en salud a su prestador, ¿no? Mm, Esas cosas que siempre suelen comentarse, capaz a veces en ámbitos informales, en un cumpleaños, sí, no, esas cosas que la gente conecta y la gente te comenta mucho, bueno, que siempre tiene que contar lo mismo, que no lo conocen, que no sienten, ¿no? Que entendieron realmente lo que iban a buscar o no, cuál era el malestar, o sea, hay muchas cosas que la gente, hasta incluso a veces esto de no me mira a los ojos, ¿no? Estas cosas de ni me tocó, ¿no? Hay como, pero que si vos las lees de fondo, también tiene mucho que ver con cómo se construye esa relación, ¿no? sin Esa duda. relación entre el técnico, técnica y el usuario y la usuaria. Y ahí creo que justamente la medicina familiar y comunitaria es otro enfoque, ¿no? Rompe con ese Donde la paradigma, relación es totalmente. parte clínica, que es no por eso, no por incorporar los aspectos relacionales de esa relación médico-paciente, pierde rigurosidad en el conocimiento técnico más biomédico puro y duro, pero a su vez que ese conocimiento biomédico se enriquece con otro saber, bueno, la medicina familiar y comunitaria también tiene mucha formación en lo que es, bueno, el enfoque más familiar sistémico, ¿no? Cómo afectan las Lo dinámicas vincular, familiares, claro. los procesos de salud o enfermedad de las personas, también todo lo que tiene que ver con el contexto comunitario, con las características del territorio donde las personas viven, donde las personas Exacto. trabajan. Entonces, hay como muchos elementos también que se agregan, ¿no? Además de, entonces, en ese enfoque más biopsicosocial, que realmente hace que las personas muchas veces no sientan eso que sienten en otras consultas, Y ¿no? Como espiritual, que Virginia, espiritual. voy a decirte una cosa que es autorreferencial, pero es que me pareció tan brillante. Yo me atiendo con una médica de medicina familiar en mi prestador, y el tema que muchas veces a las personas siempre nos preguntan con respecto al peso, ¿no?
el peso ideal de acuerdo al cuerpo normotípico, ¿no? Recuerdo que cuando, bueno, me pesé, la doctora vio mi peso y me preguntó, ¿vos cómo te sentís con este peso? Bien, le dije yo. Perfecto. Esa fue su respuesta. Y venía de muchos años, ¿no? Con un conflicto, ¿no? Con el tema, ¿viste? El famoso sobrepeso que te dicen los médicos, sobrepeso, sobrepeso, sobrepeso. Siempre yo preguntaba sobrepeso respecto a qué, si mis exámenes dan bien, no sé, bueno. Y a mí me hizo como que se me abrió un portal en ese momento, ¿no? Que parece, capaz que decís, mirá con qué cosa tan sencilla me quedé con esa doctora. Bueno, me pareció algo tan importante, ¿no? Sí, porque tiene que ver eso que vos bien decís, que lo traes, que no es tomar los datos aislados, sino los datos primero en qué persona estamos hablando, qué otros problemas de salud tiene, cómo incide, qué otros factores de riesgo, etcétera, y en su historia de vida, y desde ese lugar entonces pensar más integralmente, ¿no? Si yo actúo o intervengo como médica sobre los factores aislados sin entender la integralidad de lo que la persona está viviendo, en realidad vamos a sobreintervenir muchísimo, Exacto. a realizar muchísimas acciones en personas que están bien de salud, que están realmente teniendo bienestar en su aspecto de salud, y que muchas veces además, lo que nosotros siempre decimos, que no es algo que se entienda mucho también, que toda intervención tiene riesgos, ¿no? Entonces también el pensar, bueno, cuando intervenimos, si realmente genera un impacto importante en beneficio de la salud de esa persona, ¿no? Entonces, también ese complejizar y corrernos un poco de esa mirada que muchas veces tiene el modelo médico hegemónico, ¿no? Esta idea un poco del saber casi como si fuera un dios que baja, ¿no? Y poder entender más desde un lugar también horizontal, y también entendiendo cuáles son las prioridades de la persona, cuáles son las perspectivas, cómo. Entonces, desde ese lugar integrar todo eso creo que es importante, y desde ese lugar también creo que nos permite, desde ese lugar, dar una mejor respuesta a las personas. Y a validar lo que realmente la experiencia de la persona, que también es algo que nosotros, de lo que siempre hablamos los pacientes, ¿no? De validar la experiencia vivida. Claramente no es un saber científico, pero sí es un saber que aporta al intercambio médico-paciente, ¿no? Sí, también esto de la toma de decisiones compartidas, ¿no? De que no es una relación paternalista en la que yo, cual padre rezongón, ¿no? Te voy a estar diciendo lo que tenés que hacer, sino que yo coloco la información en base a la evidencia médica que hay, a la mejor evidencia disponible, y vamos a acordar cuál es el camino terapéutico a seguir. Exacto. Pero si no, muchas veces nos pasa que en esta lógica cuasi de deidad que baja a decirle, revelarle la verdad a la persona, exacto, cono de luz, en realidad nosotros indicamos muchas cosas y nos quedamos re tranquilos porque hicimos todas las indicaciones, pero la persona después ve eso y dice, yo ni a palos puedo hacer todo esto. Entonces, desde ese lugar de decir, entonces nosotros quedamos tranquilos de que hicimos un montón de indicaciones, pero después eso no tuvo impacto real porque la persona no pudo, no tenía las condiciones, ¿sí? O subjetivamente no tenía percibido el riesgo, etcétera, y no va a asumir las prescripciones que hicimos. Entonces ahí el construir, el entender, bueno, hay preguntas clave, ¿no? ¿A qué te puedes comprometer? Exacto. ¿Qué estás dispuesto a ceder? ¿No? Hay como, o hacer para esto, ¿no? Hay como preguntas clave. Exacto, y poder pensar el cómo, el qué condiciones tenés, el bueno, si tuviéramos que priorizar, ¿no? Y poder entender las indicaciones en el proceso, y también a la hora de ver las prioridades que la persona tiene, y también es un respeto por la autonomía y por la dignidad de las personas, ¿no? Yo siempre me acuerdo una paciente que me acuerdo que vino a una consulta y que, no sé, las indicaciones que habíamos acordado en la consulta anterior no las había cumplido, ¿no? Entonces me acuerdo que me decía, no, porque no hice nada, me vas a matar. Me vas a rezongar, sí, me vas a rezongar. Y yo decía, no, bueno, pero contame qué te pasó, qué fue lo. No, me vas a matar, pero si vos me decís que yo lo haga, yo lo hago. Pero yo no te voy a decir que o sea, se equivocó de doctora, ¿viste? O sea, conmigo no iba a pasar eso. Entonces era como, me acuerdo que estaba parada y yo decía, bueno, pero vení, sentate, contame qué pasó, por qué no pudiste hacer, qué pensás. No, si vos me decís, ella quería que vos le dijeras, que vos la mandaras. Pero bueno, no. Hay que hacer un cambio, mirá que está buenísimo, sí. Porque es un ejercicio
para las y los pacientes es tremendo ejercicio también, bajar al médico, la médica de ese pedestal y decir, bueno, vamos a conversar y vamos a decidir juntos y Y juntas. exacto, y es yo como persona, me hago cargo de mi propia salud Sin duda. también, o sea, y la Y responsabilidad mirá que que a tengo veces no sobre mi hacernos propia. cargo también es una zona de confort. Totalmente, O sea, también totalmente. tenemos como pacientes que hacernos un análisis y decir, a ver, estoy dispuesta, por eso, ¿hasta dónde estás dispuesta vos a comprometerte con esto, ¿no? Con este proceso? Bueno, yo estoy dispuesta a Y hacerme hoy, cargo junto con mi médico o no. y hoy hay muchas herramientas muy interesantes en el mundo que yo creo que acá en Uruguay aplicamos muy poco para la toma de decisiones compartidas, ¿no? Hay muchas herramientas, incluso informáticas, Ujú. que ayudan a poniendo las características de las personas con números, con esquemas, con dibujos, con gráficos, que la persona puede ver, bueno, cuáles son los riesgos si hago una intervención o cuáles son los riesgos si no hago la intervención, cuáles son los riesgos de que desarrolle una enfermedad, por ejemplo, pero también cuáles son los riesgos de efectos adversos que puede tener esa intervención. Hay países en Europa donde se usan muchísimo estas herramientas, incluso folletos donde a las personas se les explican los beneficios y los riesgos, porque desde esa perspectiva se toma a la persona como una persona con la madurez y la capacidad de poder analizar y tomar una decisión sobre su vida, ¿no? Claro, y Entonces, aparte que la decisión realmente sea una decisión informada, exacto. o sea, reflexionada e informada y después que se pueda dialogar, ¿no? Eso me parece re interesante. Exactamente. Y hoy creo que lamentablemente esas herramientas para la toma de decisiones compartidas, ese espacio no es algo que lo tenemos incorporado en nuestro sistema de salud, para nada, no es algo que problematizamos. Y yo creo que ahí, bueno, nos perdemos una oportunidad enorme también en el que las personas conozcan más sobre su salud, conozcan más sobre los procesos, sobre las opciones y también, bueno, puedan tomar decisiones en ese sentido. Pero bueno, creo que es un proceso que va madurando, Ujú. digamos, que la medicina familiar y comunitaria en general, todos los colegas, todas las colegas, esto es algo que lo tienen incorporado, ¿no? Dentro de su Sin forma de duda, trabajar, usan sin estas duda. herramientas Sí. específicas de toma de decisiones compartidas o no. La concepción es algo que está marcada en el proceso y que bueno, y que también implica esto que yo siempre, que muchos dicen de la medicina familiar y comunitaria, que es el ser especialista en personas, ¿no? El ser especialista en la persona que estoy atendiendo. O sea, yo como médica de familia soy especialista en lo que te pasa a vos, Claro. ¿no? Entonces, también por verte integralmente y no verte de a pedacitos, ¿no? Como a veces pasa esto de pasar por un montón Sí, de sí. especialidades Y focales subespecialidades. y subespecialidades Claro. que después ninguna sabe quién soy en realidad, ni No. ninguna entiende qué me pasa y muchas veces, además, por vernos de a pedacitos, las indicaciones se contradicen entre sí o son Sucede, imposibles de sucede. compatibilizarlo, ¿no? Sucede. Y Entonces, aparte pensando también en un sistema que tiene tiempos muy acotados, totalmente. que hay, no sé, usas un consultorio que se tiene que después entra otra persona después de vos, que un sistema informático no es compatible con otro, que no te da ni el tiempo a veces de poder hacer una revisión histórica de lo que la Totalmente. persona, todos los especialistas a lo que la persona fue. Entonces, o sea, con la medicina familiar, si tenemos esto de la referencia y la contrarreferencia, y puede haber un director de orquesta, una directora de Exacto. orquesta, es espectacular, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes de la integralidad, ¿no? Y esto de poder pensar centrado en la persona, que bueno, yo estoy convencida, como vos también un poco lo transmitís, es cuando tenemos atención con medicina familiar y comunitaria, en general no volvemos para atrás. En No, es un general camino de es un ida, camino ¿no? de Es un ida. camino de ida. Y bueno, y también es una especialidad muy exigente a nivel de estudio, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos haciendo la práctica clínica tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos, todo el tiempo estudiando cosas muy diversas, ¿no? Porque no nos encargamos de un pedacito Claro. pequeño y muchas veces además tenemos que estar estudiando quizás una patología que la tiene solo un paciente o una paciente, pero ese paciente se atiende conmigo y por lo tanto yo tengo que claro, entender exacto. y aprender lo mejor posible esta patología que capaz que nunca más en la vida la veo, ¿no? Claro. Pero nosotros no tenemos esa concepción de, bueno, es problema del otro especialista, Pero ¿no? Virginia, ¿sabés lo importante que es para la persona a la que vos estás atendiendo? Dijiste una cosa que me parece importantísima de destacar. Soy especialista en vos, en la persona a la que estoy atendiendo. Eso implica que vos, con el rigor científico que requiere tu disciplina y tu formación,
tenés que investigar, tenés que formarte, tenés que buscar opciones. Cuando la persona siente eso, cambia hasta su percepción de la salud. O sea, de cómo se percibe a sí mismo como persona que está sufriendo, que está pasando por determinadas situaciones de salud complejas de repente. Sí, totalmente. Yo creo que eso es así. Y también una cosa que quiero destacar, que por suerte creo que hemos crecido mucho como madurez del sistema de salud de a poquito, es esto de entender que, bueno, que el médico o médica de familia es, digamos, de alguna forma la referencia para integral para la salud, pero que tenemos que trabajar en equipo, Sin todos duda, los que trabajamos, sin ¿no? duda. O sea, todos los especialistas, todo el equipo de salud, porque muchas veces también es verdad que si bien estamos en un sistema de salud que tiende a fragmentar y a multiplicar muchas veces innecesariamente las especialidades que atienden a una persona, pero también muchas veces hay patologías que ameritan. Entonces, cuando realmente hay patologías que ameritan la especialización en la atención, bueno, tenemos que poder ser parte de un mismo equipo, Sin ¿no? duda. Porque si no, también me pasó muchas veces, ¿no? De que estás acompañando un proceso y viene y dice, bueno, pero el médico o médica que me atendió en el hospital me dijo absolutamente todo lo contrario. Y entonces, bueno, los médicos tenemos que poder trabajar juntos, Claro. hablar, coordinar, Exacto. ponernos de acuerdo, ¿no? Exacto. Y creo que desde ese lugar no tener a los pacientes de rehenes. Claro, ¿no? y que la especialidad no se sienta amenazada porque existe una disciplina o otra especialidad como la medicina familiar, Totalmente. que no es que le está pisando los talones, es que justamente lo que está haciendo es integrar. Me parece brutal este enfoque de la medicina familiar, pero no puedo dejar en este momento, porque estamos hablando de algo súper importante y de lo que somos las personas, y bueno, vámonos a enfocar específicamente en lo que somos las mujeres. Y bueno, vos sos una gran referente en lo que respecta a la investigación en salud, género y salud, los determinantes de género en la atención en salud. Muchas veces nos has hablado de cuáles son los efectos que tiene la hiperintervención muchas veces en las mujeres. Entonces me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es cómo llevaste esta inquietud sobre los derechos de salud de las mujeres a lo académico, porque hoy tenés un rol académico muy importante, sos una referente en el tema. Y en segundo lugar, ¿cómo ves hoy esto de la perspectiva de género, que creo que tal, es algo que ya no podemos, no debería estar en discusión, ¿no? Pero ¿cómo ves hoy que se está trabajando la perspectiva de género en salud? Bueno, mira, hay varias cosas ahí. Primero, yo creo que este es un tema que eh, aparece solo en las consultas si uno está dispuesto a verlo, ¿no? Claro. En el sentido de que para nada es hablar de No te género lo va y a salud, traer el paciente. o sea, no, lo trae con su vida, Claro, por ¿no? O eso. sea, Sí, sí, sí. entonces no es para nada tomado de los pelos, digamos, ¿no? No, Es algo claro, que claro. realmente a mí en la práctica clínica se me hizo muy obvio, ¿no? Sobre todo en años donde en Casaballe teníamos la consulta en la policlínica y teníamos muchas consultas de mujeres con malestares que, bueno, con dolores corporales, con dolores cefaleas o con agudización de distintos problemas de salud, que, bueno, cuando tratabas de entender un poco más qué le pasaba a esta persona, entendías perfectamente de dónde venía estos dolores, ¿no? Que tiene que ver con muchísima sobrecarga de cuidado, escasísimos o nulos tiempos para el disfrute, muy poca valoración personal y muy pocas redes de apoyo, ¿no? Mucha soledad muchas veces en el proceso de afrontar las distintas sobrecargas que esta sociedad le pone arriba a las mujeres, de cuidar a los niños, de cuidar a las personas enfermas, de cuidar los adultos mayores, de sostener la casa, de sostener, ¿no? Toda una sobrecarga y muchas veces además también con el trabajo remunerado, ¿no? No es que por pasar a trabajar y ganar o tener un ingreso, un salario, dejamos de hacer todo lo otro, ¿no? Entonces, porque lamentablemente no se ha distribuido más paritariamente las tareas no remuneradas. Entonces, bueno, desde ese lugar se vio como, bueno, lo empezamos a ver con algunas compañeras como muy claro que ahí algo estaba pasando y cuando empezamos a sentir que había mujeres que venían a la consulta y que de fondo estaban estas desigualdades de género que estaban o agravando la situación o generándola,
empezamos a invitarlas a un grupo de mujeres. Empezamos a conformar allá en Casa Valle un grupo de mujeres que nos juntábamos todos los jueves. En realidad el grupo sigue funcionando hasta el día de hoy, lo cual me da mucha alegría. Y todos los jueves teníamos un espacio que al principio era cada 15 días, después era semanal porque ellas fueron pidiendo una mayor frecuencia, primero era de 2 horas, después era de 3, donde generábamos un espacio más de expresión artística y donde poder expresarnos, encontrarnos, usando el primer año además tuvimos la suerte de tener una becaria de Bellas Artes que nos acompañó, Divino, entonces claro. bueno, y tratar de trabajar el proceso de salud a través de ese espacio, y bueno, y realmente fue hermoso ver el proceso también, ¿no? De alivio de muchas de las mujeres al tener un espacio para ellas, un tiempo para el disfrute, al poder generar amistades, ¿no? Muchas veces eran mujeres que eran vecinas, pero que no se conocían, Y no no se eran apoyo, conectaban, claro. y muchas veces además el patriarcado nos pone en la cabeza que la otra es la competencia o la enemiga o ¿no? Siempre tenemos esas construcciones en los imaginarios, ¿no? De entre las mujeres como rivales. Competir. Entonces, y que esa es la mejor herramienta que tiene el patriarcado para la dominación, ¿no? Aislarnos, nos aislamos solas y quedamos solas porque nos construyen esta idea de que la otra es enemiga, Las lógicas, ¿no? de que la otra es enemiga. Y por eso también la sororidad es muy sanadora, ¿no? La medida en que a través de la sororidad podemos construir apoyos, podemos construir alivio colectivo también a lo que nos está pasando. Entonces, bueno, en ese proceso, a raíz de esa experiencia fue que yo fui tratando de estudiar más qué era lo que pasaba, tratar de entender esto que estábamos viviendo, ¿no? Tanto las consultas y los malestares como, bueno, el proceso que veníamos haciendo con las mujeres, donde además siempre decíamos con las compañeras que íbamos a ese espacio, que lo construíamos con la trabajadora social y la psicóloga de la policlínica, que nos sanábamos nosotras también en el proceso, ¿no? Siempre salíamos como más aliviadas en nuestro cuerpo también. Entonces, y bueno, y ahí fue que me fui acercando más al tema de género, a tratar de formarme, a estudiar, a leer, a tratar de entender. Y bueno, y ahí fue que lo formalicé, digamos, a través de formación académica, primero de maestría, ahora estoy también trabajando a nivel de doctorado, también mi tesis trata sobre estos temas, en particular sobre estos malestares de género que yo le llamo, ¿no? Y cómo se medicalizan. Y ahí en ese proceso, en realidad, lo que fuimos viendo en Uruguay era que necesitábamos fomentar que las personas estudiaran, se preguntaran, buscaran sobre estos temas, ¿no? Y sobre cómo el género influye en la salud y en la enfermedad y en ese proceso de las personas. Y ahí fue que, bueno, fuimos construyendo ese camino académico, digamos, de la maestría en Flaxo, Uruguay, con orientación en salud integral, la maestría en género. Y, bueno, además esta semana se recibió la primera egresada de la maestría de salud integral, así que estamos muy, muy contentas con la tesis, Lorena Pereira es una tesis preciosa sobre el acceso a la salud de las adolescencias trans y el acceso a la salud de los prestadores privados, así que fue muy interesante, realmente como qué pasa ahí en los prestadores privados y el acceso a la salud. Y bueno, y en ese camino creo que hemos mejorado mucho. El otro día Florencia Forrisi, que es una divina, me escribió un mensaje y me manda una actividad que se iba a hacer sobre sesgos de género en la atención a la salud. Y me dice, pensar que vos hace años que estás, no voy a decir malas palabras, pero hace años que estás hinchando con esto. Entonces, como esta cosa de que va instalándose los temas, y eso es buenísimo. Bueno, el otro día escuché, hace pocos días, a Mónica Xavier, y dijo, no podemos pensar ninguna política más si no pensamos con ojos y con perspectiva de género, ¿no? Totalmente. Y me acuerdo, cada vez que escucho este tipo de cosas, me acuerdo siempre de vos, ¿no? Es como que tengo tu voz así instalada y es verdad, no podemos pensar nada sin transversalizarlo con el género, ¿no? Es inviable. Sí, y totalmente los temas de salud cada vez va quedando más claro que si lo pensamos sin perspectiva de género, lo que hacemos es reproducir las desigualdades que nos enferman, ¿no? Y las lógicas que se consolidan como barreras que nos impiden acceder a nuestro derecho a la salud, ¿no? Entonces, cómo revisar esto es importante. Desde ahí creo que entonces, por suerte, estoy muy contenta porque siento que ha crecido mucho el interés en esto en el campo de la salud y a bajar prejuicios, Claro. ¿no? Porque justamente para entrar en el campo de la salud, una de las cosas que tenés que poder convencer es que esto es un campo académico,
¿no? Además de, sí, un campo militante como es la salud, porque por el derecho a la salud militamos muchos y muchas, y no hace de que la salud tenga menos de científico en las ciencias de la salud, ¿no? Y lo mismo pasa con esto, incorporar la perspectiva de género, si bien tiene también un campo militante y una construcción que también es política, es profundamente académica, tiene muchísima evidencia atrás y muchísima evidencia empírica, y desde ese lugar entonces también ayudar a que en Uruguay crezca las preguntas de investigación que nos hacemos de una perspectiva de género, que crezcan las perspectivas que incorporan al género como una categoría que tenemos que analizar, que Exacto. tenemos que ver en los distintos problemas de salud. Y bueno, y realmente creo que viene siendo un proceso sumamente interesante, que viene creciendo, que nos faltan toneladas. Bueno, pero está instalado, se está instalando. Que nos faltan toneladas, y sobre todo creo que tenemos que profundizar mucho en consolidar, bueno, herramientas teóricas, ¿no? Consolidar una sensibilidad que se va instalando, ¿no? Con herramientas, con herramientas que podamos aplicar efectivamente, que las tengamos ya incorporadas para aplicar en el campo de la salud, ¿no? Entonces... Tengo una preguntita que es un anexo a esta, porque ahora sí vamos a ir a la pregunta de cierre. A mí la verdad, me interpela mucho el privilegio, ¿no? Los privilegios como mujeres, que mujeres blancas, profesionales. En el caso de las médicas, pienso que también tienen un privilegio muy instalado, ¿no? Dentro del sistema. Hay muchas mujeres trabajando, por ejemplo, en una institución, en un centro de salud, en un policlínico, no sé dónde quieras, y cómo manejas, esta ya es una pregunta más personal, ¿no? Como feminista, ¿no? ¿Cómo manejas también en la vida cotidiana ese lugar de privilegio que tenés como mujer y todas las otras interseccionalidades que vos consideres? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo una logra ser coherente, ¿no? En esto de, bueno, ser sorora, entender que hay otras personas que son bien mujeres o identidades disidentes que vienen de otras generaciones, que todavía no logran como hacer ese clic de comprender o de analizar, con personas que pueden estar precarizadas en nuestro propio espacio, mujeres? Bueno, ¿cómo hacemos para ser coherentes el discurso y la vida cotidiana? Sí, como vos decís, el campo de la salud es un campo muy feminizado. No Por eso mismo, ¿no? no Claro. necesariamente quiere decir que seamos feministas, ¿no? Y justamente muchas veces las mujeres, para validarnos en el campo, tenemos que despojarnos, ¿no? O parecer, masculinizarnos en muchas cosas, o despolitizar muchas de nuestras convicciones, que creo que justamente para transformar las instituciones hay que hacer lo contrario, ¿no? Yo me acuerdo de hace poco estaba haciendo en el marco de mi tesis una entrevista a una médica, y que empezaba como a hablar y a explicar de distintos problemas de salud. Yo ahora estoy trabajando sobre todo de depresión postparto, y en un momento empezaba como a analizar las situaciones de desigualdad que viven en el puerperio las mujeres, y en un momento analizaba eso y decía, no puedo ser tan feminista, y como que se corregía, no, volvamos al lugar, y lo dijo como varias veces, como no puedo ser tan feminista, tengo que volver, porque de alguna forma es eso de que me desprestigia en el campo médico, ¿no? Entonces eso es algo que todavía está presente y que tenemos que romperlo, y que claramente hace que ser mujer no quiere decir ser feminista. Y desde ese lugar, tenemos yo siempre lo digo lo mismo, ¿no? Me acuerdo de una médica que trabajaba en el consultorio al lado mío, y que donde estaba controlando un bebé, y el bebé lloraba porque era un bebé, lo estaba empezando, todo bebé que lo pesaba frío, llora, y la médica le dice, ay, tan chiquito y tan mariconcito, entonces, es como empezamos a ir, ¿no? Desde ahí cómo reproducimos, ¿no? Los sesgos y los estereotipos de género, pero bueno, desde ese lugar, y después eso se construye en un varón que no puede manifestar sus sentimientos, que no consulta en salud, porque consultar en la salud es ser débil, ¿no? Mariconcito. Ser mariconcito. Entonces, bueno, ya justamente problematizar esas cosas. Pero bueno, entonces, como te decías eso, por lo tanto, también una de las cosas que es importante traer a las discusiones son esas relaciones de poder que están, esas desigualdades que están jugando, y que son parte de lo que nos enferma, ¿no? Y yo creo que en esto de los privilegios que vos decís es tal cual, si bien en muchas cosas, digamos,
yo me vinculo y me identifico con distintas identidades subalternas, sea por ser mujer, sea por, bueno, tener ascendencia indígena, etcétera. O sea, hay muchas cosas que uno puede decir. La verdad es que soy una mujer muy privilegiada, porque si bien mis padres, bueno, fueron construyendo, laburando lo de ellos, a mí nunca me faltó un plato de comida, y siempre pude, y siempre estudié, y siempre, porque siempre se me dijo que lo que tenía que hacer era estudiar, ¿no? Que esa era mi Claro, pero fíjate que en el contexto es un ¿viste? privilegio enorme, Claro, totalmente. Todo eso es un privilegio sí. enorme. Y bueno, la responsabilidad del título, ¿no? O sea, los títulos, el título de médica es como, yo me acuerdo que cuando yo me recibí, como yo te contaba, yo trabajaba en conciliación allá en el barrio, con las familias, con los gurises. Y me acuerdo que cuando me recibí, las vecinas con las que yo trabajaba todo el tiempo empezaron a decirme doctora. Y yo decía, pues soy la misma ayer, soy Virginia, o sea, estamos acá. Tengo el papelito nada más. Ni siquiera me lo dieron todavía. Era una cosa que me enojaba muchísimo, porque esto, ¿no? O sea, el decir, pero no cambié, sigo siendo la misma, Hola, ¿no? soy yo. Y es como eso que se te agrega, ¿no? Sí, La sí. sociedad te agrega por tener un título X. Y me acuerdo que era algo que me enojaba mucho, que por suerte la medicina familiar me hizo encontrar paz con eso desde la pasión por esa especialidad. Pero entonces es un tema. Pero creo que siempre lo que he tratado de hacer, y lo respondo para no eludir tu pregunta del privilegio, que es así, siempre lo que he tratado es que el privilegio que tengo, y muchísimo, y más ahora estando en lugares de gestión, donde tomás decisiones y resolvés cómo se destinan recursos, los pocos y escasos casos que hay, pero recursos igual. Y pensaba, ¿no?, en eso, ¿no? Con la pregunta. Exacto. Qué difícil. Exacto. Pero yo creo que ahí, para mí, hay dos cosas. Primero es, bueno, que todos los privilegios que uno tiene son herramientas que están al servicio de construir una sociedad más justa, y que los vamos haciendo, sea la medicina como herramienta para, ¿no?, construir mayor justicia social, sea el saber académico, sea el lugar de la gestión y la toma de decisiones. O sea, que primero es como que todo esto realmente pueda ser puesto al servicio de, y ahí eso implica también un ejercicio, primero de mucha escucha, también en esto que vos también traías, ¿no? Desde los lugares donde estamos, poder escuchar mucho otros saberes a la hora de tomar las decisiones, para que realmente lo que vos decidas, o lo que vos hagas, o lo que vos indiques, esté al servicio, ¿no?, de ese fin mayor. Eso por un lado. Y bueno, y desde ese lado también poder no perder nunca de vista, y eso, mira que la vida te distrae mucho, crea muchas distracciones, pero no distraerse y tener siempre claro qué es lo importante, ¿no? Y acá lo importante son las personas más vulneradas, es la dignidad y el ejercicio de derechos de las personas que están más golpeadas, y siempre buscar las formas de que nunca se te pierda de vista que eso es lo importante. Esa No es la chispa, vos, ¿no? ni... Esa es la chispa. Exacto. Está Eso es, bueno. y esa es la brújula, ¿no? Claro. No perder la brújula. Cuando perdés la brújula y lo importante pasa a ser el privilegio por el privilegio mismo, ¿no? El conseguir tal papelito, o tal trabajo, o tal ingreso, o tales lugares de poder. Y si perdiste esa brújula, ya pasa a no estar al servicio de nada que esté bueno, esas herramientas, ¿no? Y para terminar, porque no lo nombramos y me parece importante, vos hoy estás en el MIDES, o sea, cambiaste de institución, en el MIDES trabajando con infancias, ¿no? En Uruguay Crece Contigo. Bueno, cómo todos estos saberes, toda esta experiencia vivida tuya, tu formación, cómo ancló ahí en el MIDES, cómo te estás sintiendo en este nuevo proceso, qué expectativas tenés para los años que quedan en ese lugar. Bueno, yo creo que es un lugar donde para mí me generó mucha ilusión también trabajar desde esta perspectiva familiar y comunitaria, desde Uruguay Crece Contigo, ¿no? Porque en realidad también entendemos que las infancias son parte de familias, de comunidades, donde tener esta mirada integral creo que es una perspectiva que nos entusiasma mucho. Y para mí viene siendo también un lugar de privilegio, sobre todo porque hay un equipo técnico con un nivel enorme, con muchísima experiencia y muchísimo saber sobre los temas en los que trabajan, y de los que vengo aprendiendo muchísimo, pero también gente que nunca pierde de vista qué es lo importante esto, ¿no? Compartimos esto, hay un equipo técnico que viene de muchos años de trabajar
pero que nunca pierde de vista que lo importante son las familias que estamos acompañando, que son familias con altísima vulneración social y donde el acompañar por el ejercicio de derechos es lo que nos lleva a estar acá. Y en ese lugar me siento también muy privilegiada, entonces no solo por el lugar o el rol o el cargo, sino por realmente el equipo que está ahí, que es un equipo maravilloso y que hace que esté siendo también un proceso de aprendizaje enorme, porque bueno, si bien hay mucho de lo que yo he trabajado o hecho o estudiado en mi vida que tiene mucho para aportar acá, también tengo muchísimo para aprender porque no es lo mismo pensar el campo de la salud puro y duro, ¿no? Que pensar, bueno, desde las políticas sociales, y en ese sentido está siendo un camino re lindo. También ahí estamos trabajando distintas cosas, distintas experiencias que son re lindas y que creo que van haciendo caminos muy lindos. Por ejemplo, este proceso de la grupalidad como herramienta también, generando grupos para el bienestar emocional de referentes de crianza en distintos lugares del país donde están realmente generando un proceso hermoso, los equipos en territorio con los niños, niñas y sus referentes adultos y adultas, en general la mayoría son mujeres. Y desde ese lugar entonces también siento que vamos haciendo un camino que va consolidando también un lugar que también cura mucho, ¿no? Que también alivia mucho en ese proceso donde lo colectivo tiene un lugar y tiene un valor importante para el ejercicio de derechos, ¿no? Y pensar en el ejercicio de derechos de las familias más vulneradas y en las condiciones de vida de los niños y niñas más pobres en nuestro país, pensarlo como un asunto público, como un asunto de responsabilidad conjunta, ¿no? Romper con ese paradigma de que es problema solo de los padres o madres lo que le pasa a los niños y niñas, a pasar a que es un problema de todos y todas, y poder pensar entonces en esa clase, en esa perspectiva de lo colectivo, viene siendo un camino que venimos recorriendo muy interesante. Y bueno, y este año que fue el mes de la primera infancia en mayo, el lema fue más comunidad para crecer, ¿no? Y esta idea de que realmente para que los niños y niñas crezcan plenamente nos necesitamos todos siendo parte de ese proceso, ¿no? Entonces, realmente creo que viene siendo otro privilegio que tengo y que espero, bueno, poder también aportar en ese camino y bueno, y consolidar realmente un Estado que esté presente en la vida de la gente, que esté presente en territorio, que esté presente en la vida de los más vulnerados y vulneradas y que pueda desde ese lugar estar también acompañando y siendo protector, ¿no? Virginia, qué privilegio de verdad poderte haber tenido acá. Eh, bueno, me quedan 500.000 preguntas, pero vamos a cerrar. Y quiero agradecerte porque siempre que hablamos contigo nos quedan muchas cosas para pensar. Creo que eso es una cosa que tiene un valor inmenso. Te deseo lo mejor en esta gestión. Te extrañamos mucho porque bueno, ahora no estamos trabajando tan cerca, pero bueno, ponernos también a disposición desde los colectivos, desde la sociedad civil, para lo que vos y tu equipo necesiten. Y, y nada, decirte que gracias por la persona que sos, por el ser humano increíble, brillante, nada, no, en serio, te lo digo en serio, y que estás siempre al servicio de lo que necesitamos los demás. Así que gracias, y bueno, un privilegio de verdad tenerle acá. No, muchas gracias, realmente para mí es el privilegio realmente es mío porque en este camino también ustedes son identidad, ¿no? De cómo de forma colectiva nos sanamos, ustedes son ejemplo de eso, ¿no? Ejemplo cotidiano de cómo estas cosas, las que creemos tanto, no son ideas abstractas, sino que son realidad concreta en la vida de la gente, y eso es posible porque ustedes están ahí generando esos procesos, así que muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Bueno, gracias Virginia. Este fue el episodio número 11 de La Voz, de La Voz en el Living. La verdad que me voy súper feliz. Gracias Pato, que siempre estás ahí. Gracias Vir. Y bueno, vamos a seguir construyendo comunidad. Acá desde el Living, desde La Voz de los Pacientes, desde la Alianza, desde cada rinconcito. Escríbanos, porque siempre está bueno leer lo que ustedes
sienten lo que los atraviesa y las atraviesa cada vez que ven estos episodios. Gracias y nos vemos en 15 días.